quiero llevarte al último capítulo, solamente recordándote un poco la razón por la cual le pusimos como título Detox a esta enseñanza, o desintoxicar. Y es que el apóstol Pablo, y Jorge lo recordaba el miércoles pasado, el apóstol Pablo se da la tarea de, en medio de sus cartas, desintoxicar de las ideas y los conceptos que por muchos años el pueblo al cual le estaban ministrando o llevando un evangelio que era diferente, que traía algo diferente, habían tenido en sus vidas. Recuerde que la mayoría de personas que estaban recibiendo este mensaje del apóstol Pablo eran personas que habían crecido como él, ya sea en una religión que les había mostrado unas reglas, unas normas que seguir, o estaban viviendo una vida de acuerdo a los dioses o a las religiones que existían durante la época. Muy parecido a lo que vemos el día de hoy, las divisiones de muchas religiones, de muchas doctrinas, de muchas ideas, de muchas creencias, dentro y como fuera de la iglesia también, o como personas en tiempos como los que vivimos en el 2021 o en el siglo XXI, personas que no creen en nada, personas que deciden vivir la vida de acuerdo a sus creencias, de acuerdo a sus opiniones, de acuerdo a lo que cada uno piensa. Creo que como nunca antes estamos viviendo en años o en tiempos o en temporadas donde las personas tienen su propia opinión, tienen su propia creencia. Cada uno hace su propio Dios. Es más, a veces nos volvemos hasta nuestros propios Dios. Muchas personas se toman la tarea de tomar sus decisiones personales sin importarle que hay una persona que nos creó. Porque su creencia es: Dios es una creación del ser humano. Su creencia es: esto es un invento de la religión, esto es un invento de la iglesia, esto es solamente para manipular a las personas. Créalo o no, durante la época del apóstol Pablo, muchas personas vivían con esos mismos pensamientos. Y les decía que él utilizó estas cartas para desintoxicar a las personas, para dar a las personas una idea correcta de lo que significaba ser iglesia. Por eso es que cada una de sus cartas, ya sea a los Efesios, ya sea a los Gálatas, que entre otras cosas les digo, la última serie de mensajes del libro de los miércoles es acerca del libro de los Gálatas. Son 6 capítulos, no se lo pierda. Así que desde el próximo miércoles comenzamos el capítulo 1 a los Gálatas. Y les decía esto, ¿por qué? Porque en cada una de esas cartas, ya sea a los Efesios, ya sea la carta a los Filipenses, la carta a los Tesalonicenses, las cartas a los Colosenses, a los Corintios, cada una de esas cartas, Pablo lo que hacía era mostrarle a cada una de esas iglesias que se estaban formando en la época, era la forma correcta de cómo debería verse el evangelio. Era mostrarles la forma correcta en que se desintoxicaban de lo que en su memoria o en su mente o en sus pensamientos habían sido anidados o habían sido puestos por muchos años, y que les mostraba ahora con este evangelio nuevo que había transformado su vida también, y que había desintoxicado su vida también de muchas reglas, de muchas ideas equivocadas que antes lo hacían matar a seguidores de Jesús. Les quería mostrar cómo era ese verdadero evangelio y lo que había hecho en su vida, y el ejemplo en el cual se había convertido él para muchas personas. Y entonces, tomando ese mismo ejemplo del apóstol Pablo, decidimos tomarlo hoy para ustedes como iglesia, o durante estas semanas como iglesia, y decirles: Dios quiere desintoxicarnos de mitos, ideas, pensamientos equivocados que hemos tenido por muchos años de cómo debe verse la iglesia. Escúchenme, y cuando digo la iglesia, no estoy hablando de un grupo de personas solamente, o un edificio físico. Cuando yo hablo de iglesia, estoy hablando de el templo que se convirtió cuando el Señor vino a nosotros y entró en cada uno de nosotros, en que se convirtió cada uno de los que está aquí sentados. Porque es que la iglesia no es un lugar, la iglesia no es solamente un órgano que está físicamente en un lugar plantado. La iglesia son cada una de las personas que hemos decidido tomar el evangelio, creer en ese evangelio, compartir ese evangelio y hacerlo vivo en nosotros. Lo que me hace que yo pueda hablarle a cada uno de ustedes hoy las palabras del apóstol Pablo y que sean relevantes también para sus vidas. Es por esa razón que cuando escuchamos las cartas del apóstol Pablo, es por esa razón que cuando leemos las cartas del apóstol Pablo, las podemos tomar de manera personal. Aunque hayan pasado años o miles de años de haber sido escritas, las cartas del apóstol Pablo siguen siendo relevantes para la iglesia el día de hoy.
siguen siendo relevantes para cada uno de nosotros el día de hoy. Siguen desintoxicando aún nuestros pensamientos el día de hoy. Y te decía que quería llevarte al capítulo 4 del libro a los Filipenses. ¿Cuántos lo encontraron? Si usted lo encontró, diga un amén. Y si no lo encontró, diga no lo encontré. Ninguno por vergüenza lo dijo. Si no lo encontró, no se preocupe. Si no lo tenemos en las pantallas, es que tenemos un poquito de problemas para las personas que están en línea. Pero usted puede ubicarlo también en casa. El libro de los Filipenses capítulo 4. Y quiero comenzar diciéndote esta frase que leí hace algunos días en la internet. Y me llamó la atención porque escucha esta frase que leí. Dice, vernos en el cielo, y escribieron esto. Vernos en el cielo con los santos amados, eso será la gloria. Vernos acá con santos conocidos, eso es otra historia. Yo no sé si lo entendió. Vernos en el cielo con los santos amados, será la gloria. Pero vernos a veces en la iglesia, en la casa, come on somebody, con santos amados, eso es otra historia. Y es porque cada uno de nosotros tenemos una historia de vida. Es porque tratamos todos los días con personas reales. Es porque en la iglesia, en la casa, en el trabajo, la vida sigue. Y tratamos con personas que se equivocan, con personas que nos dañan, personas que nos traicionan, personas que nos hacen bien, personas que nos hacen mal, personas que nos creen, personas que no nos creen. Tratamos con personas reales, las mismas personas reales que el apóstol Pablo le escribe esta carta a los Filipenses, capítulo 4. Personas reales que, como aprendimos en el primer día de esta enseñanza, formaron la iglesia a los filipenses. Personas reales como una mujer, Lidia, que vendía perfumes, y una mujer de mucho dinero de la época, de alta sociedad. Personas reales como un carcelero que estuvo a punto de asesinarse a él mismo o de suicidarse a consecuencia de que pensaba que los presos se habían escapado de la cárcel, hasta cuando Pablo le dijo no lo hagas. Personas reales como una joven que estaba aprisionada por ese espíritu de adivinación que el apóstol Pablo y Silas, a través de, como instrumentos de Dios, lograron a través de ellos sacar ese espíritu y que ella pudiera ser libre. Personas reales como las familias de cada uno de ellos. Personas reales como las que hoy vienen a la iglesia, como cada uno de ustedes, que fallan, que se equivocan, que a veces le caemos bien a algunos, a veces no le caemos tan bien a todos. En la familia tenemos un dicho, no somos monedita de oro para caerle bien a todos. Y todos lo vivimos en la vida. Hay personas con las que nos llevamos mejor, otras no tan bien. Es parte de vivir en un mundo real, con personas reales. Por eso he titulado este capítulo 4 y esta última parte de la serie del libro de los Filipenses, La vida sigue, hay que seguir tratando con personas reales. ¿Y por qué les digo esto? Porque este es el último capítulo del apóstol Pablo hacia los Filipenses. Por lo menos el último que se registra en el capítulo 4, última carta que le envía el apóstol Pablo a esta iglesia, a los Filipenses. Y Pablo está escribiéndole esta última parte después de haberles enseñado la importancia de mantener el gozo del Señor, capítulo 1. Después de haberle enseñado, necesitan crecer, madurar, capítulo 2. Después de haberles enseñado, necesitan estar unidos para poder extender el reino de los cielos. Después de haberles enseñado, cuídense aún de los pensamientos equivocados. Perros le llamaba Jorge en la enseñanza pasada, y si no entendió correctamente esa palabra, puede ir al mensaje. Solamente lo voy a dejar con la idea de lo que significa realmente lo que Pablo quería decirlos. Pero le decía, cuídense también. Y esas enseñanzas, capítulo 3, esas enseñanzas hoy son selladas con la última parte, con el capítulo 4 del libro de los Filipenses. Quiero que se haga una idea, porque estamos a punto en estos últimos 25 minutos de cerrar lo que el apóstol Pablo quería hablarle a los filipenses, pero que también quiere hablarnos a nosotros el día de hoy. Pablo ha escrito esta carta a los filipenses para agradecerles a esta iglesia que él amaba de manera especial,
porque se había portado muy bien con Pablo y con las personas que trabajaban con Pablo. Y les escribe de manera especial para agradecerles por haber manifestado su amor y enviado una ofrenda a uno de sus compañeros de trabajo que era pastor de ese lugar, de esa iglesia. Si no tiene nombre, entre otras cosas, paréntesis, para uno de sus hijos, y está pensando ponerle un nombre a uno de sus hijos, este es un buen nombre para ponerlo. Pablo le quiere agradecer a la gente por haber dado una ofrenda a Epafrodito. Si usted creía que había nombres nada raros, aquí hay uno de ellos. Epafrodito. Si no sabe para ponerle un nombre a su hijo, está decidiéndolo, Epafrodito es una buena opción. Al menos va a decir, ¿dónde estás? Epa, hey. Y Pablo le está agradeciendo a la iglesia de los filipenses por haberle dado una ofrenda a Epafrodito. Epafrodito estaba enfermo y Dios milagrosamente ayuda a Epafrodito a que sea sano. Y Pablo les agradece y también les dice, Epafrodito está sano ya, va a volver con ustedes también. Entonces Pablo está alegre escribiendo esta carta a los filipenses. Pablo ha escrito esta carta no solamente para regañar como hacía de pronto en las otras cartas a los Gálatas, a los Colosenses. Pablo no está dándoles esta posibilidad de ver solamente un evangelio de reglas o de normas, no. Pablo en esta carta a los filipenses, a diferencia de la exposición detallada que hace en la carta a los romanos acerca del evangelio, a diferencia de lo que hace en el libro a los corintios cuando él se encuentra inquieto por las malas hábitos que tiene la iglesia a los corintios, a diferencia de lo que hace con el libro a los gálatas, que lo vamos a estudiar las próximas semanas, a diferencia de lo que hace en el libro a los gálatas o en la carta a los gálatas, donde les reclama a ellos por haber abandonado el evangelio, por no seguir el evangelio. En esta carta a los filipenses, aún a diferencia de lo que hace con los colosenses, que es donde le dice a ellos presten atención de las doctrinas filosóficas gnósticas que se están metiendo dentro de la iglesia, a diferencia de lo que hace en el libro a los tesalonicenses, donde le dice, sabes, no se entristezcan por las muertes de aquellos que han entregado su vida por el evangelio, ellos están en un mejor lugar. A diferencia de lo que hace en el libro a Timoteo o a Tito, que les está hablando a nuevos pastores y le está dando una enseñanza a nuevos pastores, a diferencia en este libro a los filipenses, quiere cerrar con una enseñanza nuevamente recordándoles dos cosas, diciéndoles esto: iglesia, filipenses solamente tienen dos problemas que necesitan guardarse de ellos y cuidarse de ellos. El primer problema es que dejen los desacuerdos y las tensiones entre ustedes. Dejen los desacuerdos y las tensiones entre ustedes. Y el segundo, recuerden siempre mantener el espíritu que los mantuvo o los tiene unidos, que aprendieron desde el principio. En otras palabras, crezcan, maduren, para que entre ustedes los desacuerdos y las tensiones que tienen los niños pequeños, las tensiones que tienen los inmaduros, las tensiones que tienen y los desacuerdos que tienen aquellos que aún no han decidido crecer espiritualmente tienen. Y lo segundo es, escuchen, manténganse unidos así como lo estuvieron desde el principio. Esa unidad que no hubo diferencia entre Lidia, la mujer que tenía mucho dinero, y el joven carcelero que vivía en una sociedad en un nivel medio. La iglesia que no vio diferencias sociales con una mujer que lo tenía todo, o una joven que vivía en las calles con un espíritu de adivinación del cual se aprovechaban de ella. Esa unidad que le permitía tanto al rico como al pobre entrar y disfrutar de este nuevo evangelio, de esta palabra que transformaba el corazón. Esa unidad que aprendieron desde el principio. Entonces Pablo quiere cerrar recordándoles esto a la iglesia, a los filipenses. Pero ¿sabes qué es lo interesante de esto? Lo interesante es que Pablo le hace estas recomendaciones a la iglesia de los filipenses, recordándoles algo que yo quiero que usted y yo recordemos el día de hoy, y que de pronto por mucho tiempo hemos olvidado de recordar en la iglesia, pero que no se debe olvidar.
¿Sabe cómo Pablo les recuerda a ellos que deben mantenerse unidos? ¿Sabes por qué Pablo les recuerda a los filipenses deben mantenerse creciendo espiritualmente, dejar los desacuerdos y las tensiones, seguir madurando y no ser niños espirituales más, crecer entre ellos, amarse entre ellos, unirse entre ellos? ¿Sabes cómo Pablo se los recuerda y les dice la razón que tienen que hacerlo o por la cual deben hacerlo? Pablo les dice, ¿sabes por qué deben hacerlo? Porque la segunda venida del Señor está cerca. Cosa que hemos olvidado en este tiempo. Déjeme recordarle algo, iglesia. Aunque hayan pasado los años, no debemos olvidarnos que las razones por las cuales también hacemos iglesia, la razón por la cual también vamos a conquistar almas, las razones por las cuales no nos quedamos quietos como iglesia, las razones por las cuales vamos a dejar las tensiones, los desacuerdos de niños pequeños e inmaduros, las razones por las cuales no vamos a hacer diferencia entre el rico y el pobre, las razones por las cuales las puertas de esta iglesia están abiertas para todas las personas para recibir el mensaje de Jesús, las razones por las cuales, como decía el apóstol Pablo, no nos vamos a dejar de perder la unidad que teníamos del principio. La razón por la cual aún estamos hoy predicando este evangelio es porque creemos una verdad que sigue siendo una verdad aunque aún no se haya visto, y es que la venida del Señor está cerca. Yo pensé que usted iba a decir amén a esto. Es que la venida de nuestro Dios está más cerca. Y si creemos que estamos viviendo en tiempos finales, tenemos que asegurarnos de esto. Primero, que Dios nos encuentre lo más maduro posible, que Dios nos encuentre lo más crecido posible, porque eso significa que hay una iglesia que está trabajando en función de la extensión del reino de los cielos. Y lo segundo es que Dios nos encuentra, si es su segunda venida en este tiempo, en estos tiempos finales, es que nos encuentre más unidos que nunca. Que nos encuentre en medio de un pensamiento de unidad, creyendo lo mismo y no cada uno trabajando para su propia conveniencia y su propio interés. El apóstol Pablo tiene que asegurarse de esto para la iglesia de los filipenses y les dice, ¿sabes? Tienen que recordar que la segunda venida del Señor está cerca. En otras palabras, quiero resumirles lo que quiere decirle el apóstol Pablo. Lo que ustedes hagan hoy tiene que ver mucho de lo que va a pasar mañana. Es decir, nuestra esperanza futura, que es que el Señor viene pronto. Nuestra esperanza futura, que es que hay un cielo nuevo, una tierra nueva. Nuestra esperanza futura es que un día lo vamos a ver a Él cara a cara y nos vamos a confrontar a Dios cara a cara. Esa esperanza futura nos debe a nosotros animar para trabajar más fuerte el día de hoy. Nos debe animar a nosotros a vivir mucho mejor el día de hoy. ¿Alguien me está siguiendo aquí? Nos debe animar a mantenernos más unidos que antes. Nos debe animar a no quedarnos en el mismo nivel espiritual de antes, sino seguir creciendo. Esa esperanza futura que hoy tú y yo también tenemos y que debe animarnos a lo mismo, como lo hizo Pablo con los filipenses. Pero tienes que recordar que la vida sigue. Y seguimos tratando con gente real. Y en medio de esa realidad hay muchas cosas que van a tratar de detenernos, de que podamos crecer, de que nos olvidemos de esa segunda venida del Señor. Van a haber pensamientos, culturas, ideas. El mundo se va a querer meter dentro de nuestro funcionamiento también, para hacernos olvidar de las cosas importantes, para que dejemos de extender el reino de los cielos, para que nos quedemos conformistas en una silla de iglesia esperando solamente que nos prediquen un mensaje miércoles o domingo, pero que nuestra vida personal siga siendo la misma. Van a haber muchas cosas que van a querer que sigas viviendo en esa misma frustración de un día estoy bien, un día estoy mal, en esta frustración donde no te permite crecer espiritualmente. La vida va a querer mantenernos en desunión. El mundo va a querer dividir cuando el Señor vino a unir. Pero si tú recuerdas, como el apóstol Pablo recordó a la iglesia de los filipenses, que el Señor está más cerca y que por el contrario debe ser una responsabilidad para nosotros el mantenernos firmes, el vivir en unidad, el que nos encuentre en unidad, va a ser diferente la forma en que tú vivas y enfrentes esta vida que sigue y con las cosas reales que nos tenemos que enfrentar.
Y el apóstol Pablo le da 4 prioridades. 4 prioridades que deben tener la iglesia de los filipenses en esta carta final. ¿Está listo para esas 4 prioridades? Porque son 4 prioridades que tú y yo tenemos que tener como iglesia. ¿Estamos listos? Pensé que me iba a decir amén a eso. ¿Estamos listos? Vamos, si no está listo todavía, dígale a la persona que está a su lado, alístate. Y si no te alistas, te doy un bibliazo santo en el nombre, no es cierto. Prioridad número 1 que el apóstol Pablo le da para tener una mejor convivencia entre como hermanos, para extender el reino de los cielos, para seguir madurando, para no quedarse como niños pequeños, para no dejarse llevar por ideas equivocadas. La primera prioridad que le da el apóstol Pablo a ellos para que se mantengan en unidad es recordarle esto: tú como cristiano debes siempre buscar la paz. Filipenses capítulo 4, versículos del 1 al 5. Vaya conmigo. Filipenses capítulo 4, versículos del 1 al 5. La primera prioridad que le dice el apóstol Pablo es: iglesia, ustedes siempre busquen la paz. ¿Y cuántos saben que a nosotros lo que menos nos gusta es buscar la paz a veces? Come on, somebody. Algunos están diciendo, sí, yo vivo con él o con ella, con esa que no encuentro paz nunca. Por lo tanto, mis amados hermanos, manténganse fieles en el Señor. Dice, los amo y anhelo verlos, mis queridos amigos, porque ustedes son mi alegría y la corona que recibo por mi trabajo. Ahora, les ruego a Evodia, otro nombre hermoso si tiene hijas, y si quiere cambiárselo, Evodia, y a Sintique, hermoso. Usted se imagina donde un día de esto se me aparezca un hermano, me llamo Sintique. Oh, más nunca me vuelvo a parar en un púlpito. Evodia y Sintique, dado que pertenecen al Señor. Al parecer estas 2 hermanitas tenían un pequeño desacuerdo, tan pequeño que Pablo se toma parte de la carta para decir, díganle a Evodia y a Sintique que por favor, les ruego que por favor arreglen su desacuerdo. ¿Quiere que le diga algo que teológicamente se cree? ¿Que estaban en desacuerdo estas 2 hermanas? Probablemente estaban en desacuerdo acerca de las ofrendas y de los diezmos. Háblanos, Señor. Va a decir un hermano así en la iglesia. Háblame, Señor. Probablemente Evodia y Sintique estaban en desacuerdo de cómo se manejaban los dineros que se entregaban en la iglesia. ¿Usted no cree que durante estos tiempos uno de los mayores desacuerdos que existe es acerca de las cooperaciones? Y lo difícil que es a veces para que las personas puedan entregar o puedan hacer tener la revelación de lo que significa el dar. Bueno, usted no crea que eso era algo que pasaba o que pasa solamente en estos tiempos presentes. Era algo que pasaba desde tiempos muy antiguos. Y probablemente el desacuerdo que tenían estas 2 hermosas hermanas bendecidas del Señor, Evodia y Sintique, estaban en desacuerdo probablemente por la parte económica de la iglesia. Y Pablo le dice, crezcan y arreglen ese desacuerdo. Y le dice, digan ellas 2 que por favor, dado que pertenecen al Señor, que arreglen su desacuerdo. Y te pido a ti, mi fiel colaborador, que ayudes a estas 2 mujeres, porque trabajaron mucho a mi lado para dar a conocer a otros la buena noticia. Es decir, está hablando de buenas personas, pero que estaban en desacuerdo. Trabajaron junto con Clemente y mis demás colaboradores cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Estén siempre llenos de alegría en el Señor. Les repito esto, alégrense, que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. Y mira lo que les dice. Recuerden que el Señor, no lo pueden leer, ¿verdad? Recuerden que el Señor vuelve pronto.
O sea, les termina diciendo ahí, ustedes más les vale que arreglen esto. Porque más les vale también que Dios no las encuentre en desacuerdos. Hoy déjeme darle una buena noticia, iglesia, el día de hoy. Déjeme decirle algo. Si usted tiene un desacuerdo en este tiempo, es una buena oportunidad para decirle, Señor, es tiempo de arreglar lo que tenga que arreglar. Es una buena oportunidad que de pronto tiene algo con su hermano o con su hermana. Es una buena oportunidad de que usted diga, Señor, es tiempo de arreglar los desacuerdos que tengo que arreglar, porque yo no quiero que si tú vuelves pronto me encuentres desunido, Dios. El apóstol Pablo vuelve a un tema que él ha resumido en estos 3 capítulos y en las cartas anteriores muchas veces, como por ejemplo en el capítulo 4, versículos del 1 al 4, cuando él habla acerca de mantenerse firme en el Señor y gozarse en el Señor. Ahora, usted me preguntará por qué Pablo recuerda tanto durante esta carta: regocíjense en el Señor, alégrense en el Señor, permanezcan en el Señor, pertenecen al Señor, ustedes son del Señor, arreglen los desacuerdos porque ustedes son del Señor, ustedes han trabajado duro, ustedes han hecho el evangelio y lo han experimentado conmigo y lo han llevado a nuevos niveles, ha extendido el reino de los cielos, arreglen lo que tienen que arreglar. ¿Sabes por qué Pablo les recuerda tanto esto? Porque Pablo lo que estaba haciendo y lo que estaba tratando de hacer era llenarlos del evangelio, llenarlos de palabra, llenarlos de aliento, llenarlos de fuerza, porque muchos de ellos iban a caer o iban a flaquear en algún momento y necesitaban ser recordados de que ellos eran importantes en el reino de los cielos. ¿Y sabes qué es lo que causa cuando tú te llenas de la palabra de Dios, cuando tú te llenas del mensaje de Dios? ¿Sabes qué es lo que causa? Que tu corazón comienza a llenarse de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. En otras palabras, les voy a decir algo. No se vale que en una iglesia que esté llena de la presencia del Espíritu Santo de Dios nos mantengamos en desacuerdos. Lo voy a decir, discúlpeme esta palabra, lo voy a decir en buen Tex-Mex. Dios me perdone por esto, mamá, perdóname. No machea. ¿Usted sabe lo que entiende, lo que estoy diciendo? O sea, no machea, match. It doesn't match. No pega. O sea, no se ve bien. Una iglesia que esté diciendo que está llena de la presencia de Dios, que está lleno del Espíritu Santo. Estoy hablándole a cada uno de nosotros. En otras palabras, no machea que un cristiano esté diciendo que está lleno de la presencia de Dios, que está lleno del poder de Dios, y está en desacuerdo con todas las cosas que suceden. Y está en desacuerdo con su hermano y con su hermana. Está siempre en enemistad con la persona que Dios lo ha puesto a hacer el evangelio y no estar en contra del evangelio. O sea, no se vale, le dice el apóstol Pablo, que estas dos estén en desacuerdo cuando ellas pertenecen al Señor. Y quiero darte un mensaje el día de hoy, ¿sabes? Entre más tú te llenes de la palabra de Dios, más vas a encontrar la paz que necesitas. Entre más nos llenemos como iglesia de la palabra de Dios, más va a haber paz en la iglesia como congregación. Entre más nos llenemos de Dios, menos enemistades vamos a tener en el reino de los cielos. En el reino de los cielos. Y sabes, el apóstol Pablo tiene este punto de partida para enseñarle lo que significa que vuelva la paz a la congregación, lo que significa que vuelva la paz y que los desacuerdos y las tensiones desaparezcan. Y por eso les recuerda con mucho amor también lo que significan para Dios, lo que significan para el reino de los cielos. Le dice, yo los amo, los aprecio. ¿Sabes? Aquí está la clave del apóstol Pablo hacia la iglesia de los filipenses, de cómo quitar esas enemistades, celos, envidias que se podían estar creando dentro de la iglesia por los desacuerdos y tensiones que existían. ¿Sabes qué es lo que le estaba tratando de enseñar el apóstol Pablo a través de cómo le hablaba a través de esta carta a cada uno de ellos? ¿Sabes qué es lo que le estaba enseñando? Le estaba diciendo, sabes, yo sé que en cada uno de ustedes hay algo valioso. Estaba recordando que en cada uno de ellos había valor. Hoy quiero recordarte que hay algo poderoso en ti, pero también hay algo valioso en la persona que está a tu lado. ¿Alguien me está siguiendo aquí? O sea, tú tienes que recordar que hay algo valioso en ti, pero que también hay algo valioso en la persona que está a mi lado. ¿Sabes cuando tú comienzas a envidiar lo de la otra persona? Cuando comienzas a ver lo de la otra persona más valioso que lo que Dios te dio a ti.
Come on. ¿Sabes cuándo comienzan los celos y las envidias? Cuando comienzas a ver el don que Dios le dio a otra persona mayor al don que Dios te dio a ti, al regalo que Dios te dio a ti. Pablo les está diciendo, sabes, yo les estoy escribiendo a ustedes, pero yo reconozco que en cada uno de ustedes hay valor. Y aún a Evodia y a Síntique, que estaban en peleas y en discusiones, les dice, oye, recuérdales que ellas conmigo trabajaron para hacer crecer esta iglesia, los filipenses. Que lo que está pasando hoy en esta tierra, los filipenses, es a consecuencia de que ellas dos también trabajaron para el reino de los cielos junto conmigo. Que ellas también tienen mucho valor de lo que está ocurriendo hoy en este tiempo en la iglesia de los filipenses. Les está diciendo, ellas tienen algo valioso. Que no se pierdan la oportunidad de seguir creciendo en el reino de los cielos por desacuerdos banales y temporales que tienen hoy. Que se acuerden que hay una recompensa mucho mayor y mucho más grande. El Señor viene pronto. Que no se pierdan el tiempo discutiendo la una contra la otra, cuando hay cosas más grandes por hacer. Déjeme darle algo, una buena noticia el día de hoy, iglesia. Hay cosas mucho mayores que hacer que estar discutiendo. Hay muchas almas que hoy se están perdiendo con una iglesia distraída. No sé si me entendió esto. Estamos peleando una iglesia contra la otra, un pastor contra el otro. Es que mi iglesia es más grande, es que mi iglesia es mejor, es que mi iglesia es mejor, que tengo mejores cosas que... Cuando hay almas que se están yendo a un infierno sin Dios. Estamos peleando una persona contra la otra. Es que mi religión sí es la correcta, es que mi doctrina sí es la correcta, es que mi teología es la correcta. Y en la misma familia nadie se pone de acuerdo. Y en la misma familia 3 o 4 se van para un infierno sin Dios. ¿Están siguiendo aquí? Es que lo más tremendo es que ni siquiera está fuera de nuestro círculo. Es que en nuestro círculo hay personas que se están yendo una eternidad sin Dios. Y nosotros todavía perdidos en desacuerdos y en tensiones. Y Pablo les quiere recordar, busquen la paz. Busquen la paz. Proverbios capítulo 15, versículo 18. Este versículo para mí me pega como... Yo no sé si le va a pegar a usted, pero a mí por lo menos me va a pegar. Y escúcheme, cuando dice aquí el hombre, está hablando hombre y mujer. El hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. ¿Dónde está la gente aquí que no tiene paciencia? La gente, no levante la mano, no se preocupe, yo sé. Lo puedo ver en sus ojos. Colosenses capítulo 3, versículo 12 al 15. Vístanse pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos los unos a los otros y perdonándonos unos a los otros. Si alguno tuviera queja del uno contra el otro, de la manera que Cristo los perdonó, así también hacerlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en nuestros corazones, a la que en sí mismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Quiero darte la segunda clave que te dio el apóstol Pablo para encontrar la paz. La primera, él estaba recordándoles a cada uno de ellos: hay algo valioso en ti. Pero la segunda clave que el apóstol Pablo está diciendo es: recuerden que ustedes un día también fueron perdonados. Quiero recordarte algo el día de hoy. Antes de apuntar el dedo sobre alguien, recuerda que hay 4 dedos que te apuntan a ti. Antes de poner el dedo sobre alguien y juzgarlo, recuerda lo que Dios te perdonó también a ti. Antes de juzgar lo que Dios perdona por alguien, recuerda lo que Dios te perdonó también a ti. El apóstol Pablo le dice: sabes, recuérdale a la iglesia lo que Dios ha hecho por cada uno de ustedes, lo que Dios le ha perdonado a cada uno de ustedes.
Yo quiero recordarles hoy, el día de hoy, que aquí ninguno está lo suficientemente digno si no fuera por la sangre de Cristo Jesús. Y que todos nos quedábamos cortos en esta tierra para alcanzar su misericordia y su amor. Pero gracias por haber enviado a su Hijo Jesucristo, pagar el precio en la cruz, resucitar al tercer día, que eso es lo que nos da a nosotros hoy el puente para poder llegar al Padre libremente y poder entrar en la presencia de Dios. Pero a todos Dios nos perdonó algo. ¿Usted recuerda la historia de una mujer que encontraron pecando y que todos apuntaron con piedras para matarla? Y Jesús en el piso toma de la tierra y escribe, se levanta y les dice: el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Y el único que podía hacerlo, no lo hizo. Así que muchos de nosotros hoy, para encontrar la paz, lo único que tenemos que hacer, sencillo, es recordar lo que Dios nos perdonó a nosotros también. Rápidamente voy, pues se me acaba el tiempo. Número 2, la segunda prioridad que les dice el apóstol Pablo a los libros de los Filipenses, que deben hacer para mantener la paz, que deben hacer para mantener unidad, que deben tener, la segunda prioridad que deben hacer y deben tener para seguir extendiendo el reino de los cielos, para seguir madurando espiritualmente, para no quedarse como niños contendientes en medio de tensiones, discutiendo el uno con el otro. No solamente buscar la paz, sino que tenían que aprender a hacer algo: dejar sus cargas, echar sus cargas. El apóstol Pablo en Filipenses capítulo 6 y 7, 4, 6 y 7, les dice: no se preocupen por nada. Esto es un versículo muy conocido por nosotros. No se preocupen por nada, en cambio oren por todo, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podamos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. El contexto, ya están entendiendo, el contexto de este versículo es que el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia de los filipenses, en especial a Síntique y Edobia, le está diciendo: dejen las discusiones. En otras palabras, el contexto de este versículo es discusiones y tensiones que se estaban formando entre la iglesia a los filipenses. Entonces, estas palabras que les dice el apóstol Pablo: no se preocupen por nada, en cambio oren en todo, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo, viene en medio de ese contexto. En otras palabras, lo que el apóstol Pablo les estaba tratando de decir a ellos es: hey, no se angustien por lo que dice esa persona o esta persona. No se angustien por las discusiones que está teniendo esta persona con esta persona. No se angustien por la conducta que está teniendo esta persona o la otra persona. En otras palabras, lo que produce una mejor relación en la construcción del reino de los cielos es que los hermanos, la iglesia, practique una vida de oración. ¿Sabes? Por eso que el apóstol Pablo les dice: no se angustien, no se preocupen. Las discusiones, las contiendas, la vida sigue. Y estamos tratando con personas reales. Esta es una iglesia que está formada de personas reales. Personas que tienen problemas, personas que discuten la una con la otra, personas que vienen con problemas, que vienen con dificultades, y eso va a causar tensiones y discusiones en medio de todos, les está diciendo el apóstol Pablo. Pero no se angustien ni se afanen por esas cosas. Por el contrario, en lugar de afanarse, de discutirse, en lugar de poner lados, en lugar de decir: no, sí, esta hermana es la que tiene la razón, no, es que Dobia es la que tiene la razón, no, Síntique es la que tiene la razón. En lugar de hacer eso, les está diciendo el apóstol Pablo: oren. ¿Están siguiendo aquí? Lo que Pablo les está diciendo es: en lugar de ustedes ponerse a discutir también como ellas, oren. En oración ustedes encuentran la respuesta. En oración estos problemas tienen que salir. En la oración van a encontrar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y la paz va a gobernar sus corazones. En otras palabras, para una iglesia que quiere mantenerse unida, que quiere seguir creciendo, para una iglesia que quiere mantenerse en la paz, la oración es prioridad.
Para un cristiano que quiere mantenerse en unidad, para un cristiano que quiere seguir creciendo, para un cristiano que quiere seguir encontrando la paz que sobrepasa todo entendimiento, la oración es primordial. Yo no sé si a usted le ha pasado alguna vez, pero usted no se ha dado cuenta a veces que nuestro temperamento muchas veces se nos altera más rápido de lo que antes se alteraba. ¿Dónde está la gente real? Usted no ha tenido esas temporadas donde su temperamento está más alterado que antes. Entonces usted no le pueden decir nada porque se enciende como... Hay gente que no tiene paciencia por naturaleza. Dios los bendiga a los que están conmigo. Pero usted no ha tenido esos momentos donde su paciencia no tiene, aunque tenga paciencia, no tiene paciencia. ¿Usted no ha notado algo? Que muchas de esas temporadas de la vida vienen a consecuencia de que nuestro nivel espiritual y nuestra oración no está en el nivel que debe estar. No, nótelo, y es cierto. Porque entre más está nuestra oración de la forma y en el nivel que debe estar, escúcheme esto, entre más entre Cristo en nuestros corazones, menos espacio hay para los pensamientos equivocados, para las cosas equivocadas, para las acciones equivocadas. ¿Me están siguiendo? ¿Me están siguiendo, iglesia? Y Pablo les está recordando, les está diciendo, ¿sabes? Díganle que no se angustien ni se afanen. Que en lugar de estar discutiendo y estando afanándose y esto, mejor oren. Clamen a Dios, pídanle a Dios. Y les da una segunda clave, les dice, ¿sabe qué es lo que tienen que hacer en lugar de eso? Para echar su carga, para dejar su carga. ¿Saben lo que tienen que hacer? Esas discusiones, pónganlas delante de Dios. Y sean agradecidos. Y sean agradecidos. ¿Sabe lo que dice el Salmo capítulo 138, versículo 3? Y termino con esto. El día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. ¿Y sabes por qué digo este versículo? Porque David estaba en medio de discusiones y tensiones. Porque David estaba cargado. Escúcheme. La mayoría de nuestras peleas y discusiones, tanto personales, espirituales, en la iglesia, en la casa, en el trabajo, la mayoría, no todas, la mayoría de ellas vienen ¿de qué? De un corazón cargado. De un corazón cargado. Pero papá, ¿por qué me gritas si no estoy haciendo nada? Es que en el trabajo lo gritaron. Es que no supo cómo dejar las cargas del trabajo afuera y comenzó a hacerlo dentro de casa. Pero es que mamá, ¿por qué no aguantan? ¿Por qué? Porque acaba de tener una discusión con su esposo y está el corazón cargado. Buena noticia. El apóstol Pablo les dice, ¿sabes cuál es la solución de esto? ¿Quieren buscar la paz? Tienen que aprender a dejar sus cargas. Y el apóstol Pablo les dice, la mejor forma de hacerlo es a través de la oración. Iglesia, amigos, amigas, hermanas, hermanos, somos personas reales, somos imperfectos. Y muchas veces nuestras cargas nos van a hacer cometer equivocaciones y errores que no queremos. Vamos a decir palabras que no queríamos decir. Estoy hablándole a la gente real porque me gusta ser real. El evangelio no es solamente para predicarlo como algo histórico, sino como algo relevante el día de hoy. Y esta palabra del apóstol Pablo es relevante para nosotros hoy porque le está hablando a gente real, como a la iglesia de los filipenses. Y hoy quiero regalarte el día de esto. Cuando tu corazón esté cargado, no hay mejor lugar de dejar nuestras cargas que en la presencia de Dios. Cuando como madre estés cargada, ve a la presencia de Dios. Cuando padre estés cargado, ve a la presencia de Dios. Si antes de entrar a casa lo que tienes que hacer es hacer una oración y luego entrar a la casa, hazlo mejor. Hermano, hermana, amigo, amiga, mujer, hombre, niño, la presencia de Dios es el mejor lugar para el descanso. Y Pablo les está diciendo, entonces la paz que sobrepasa todo entendimiento llegará a vuestros corazones, llegará a ustedes. Podrán tomar las decisiones correctas. Y David en ese salmo le dice, Señor, a ti clamé en medio de mi angustia y me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Eso lo hace uno en medio de la oración. Como
como les decía, termino con estas dos prioridades. Les dice, busquen la paz, dejen sus cargas, pero también les dice de las dos cosas. Uno, imiten mi buen ejemplo. Filipenses capítulo 4 del 8 al 9 y 10. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar, les dice. Ya estoy terminando. Una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, en todo lo honorable, en todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello, todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Entonces el Dios de paz estará con ustedes. Pablo les dice, ¿sabes cómo hacen esto? Dos cosas. ¿Cómo lo hacen ustedes? ¿Cómo tienen pensamientos correctos en todo lo puro, en todo lo bueno, en todo lo que es digno de alabanza? ¿Cómo ponen esas cosas en su mente? Dos cosas. El apóstol Pablo lo hace en todas las cartas que escribe y lo recuerda en las siguientes cartas. En la carta a los Gálatas, a los Efesios, a los Filipenses, a los Colosenses, a los Tesalonicenses. En todas esas cartas Pablo se enfoca en algo. Renueven su mente, renueven sus pensamientos. ¿Y sabes cuál es la mejor forma de renovar nuestra mente y nuestros pensamientos? Escúcheme, a la palabra de Dios. Entre más tengas la palabra de Dios en tu mente, más renovados serán tus pensamientos. Y Pablo les dice, eso fue y lo que he hecho yo durante este tiempo. Así que imiten mi buen ejemplo. ¿Y cuál ha sido mi buen ejemplo? El mostrarles que aún en medio de las dificultades, en medio de los problemas, en medio de las adversidades, la palabra de Dios ha estado en mi mente y mi pensamiento ha sido renovado a consecuencia de la palabra. Que cuando los demás estaban viendo derrota, que cuando los demás estaban viendo persecución, que cuando los demás estaban, o mi atmósfera estaba mostrando derrota, fracaso, persecución, dolor, tristeza, mis pensamientos levantaban una alabanza porque estaban llenos de la palabra. ¿O usted no recuerda cómo comenzó parte de la iglesia, los filipenses? Levantando una alabanza en medio de la cárcel y las puertas de la cárcel ¿Me están siguiendo aquí? Y Pablo les dice, imiten mi buen ejemplo. No imiten lo malo de mí, no, imiten mi buen ejemplo. Y parte de ese buen ejemplo es renueven su mente y sus pensamientos. Y por eso les dice, recuerden, en medio de las discusiones, en medio de las adversidades, en medio de las tensiones, cuando haya desunidad, comiencen a pensar en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo bello, en todo lo admirable, en todo lo que es digno de alabanza. En eso es lo que deben pensar. Así que cuando tú renuevas tus pensamientos, lo haces a través de la palabra de Dios. Y lo segundo es que les dice, decídanse a hacer su parte. Decidan hacer lo que ustedes deben hacer. Pablo les estaba recordando, mi ejemplo es que cuando otros me perseguían, que cuando otros me maltrataban, que cuando otros me dañaban, yo les devolvía con bien. Que cuando otros me querían dañar, yo levantaba una alabanza. Pablo les recuerda su propio ejemplo, lo que habían visto de él durante los tiempos de esa enseñanza que le había dado. Aunque habían adversarios, personas contra él que lo criticaban y lo dañaban, él mostraba lo que significaba el verdadero evangelio que había transformado su corazón. Y lo último que les dice el apóstol Pablo: busquen la paz, dejen sus cargas, imiten mi ejemplo. Y lo último que les dice es: sean generosos, abran sus manos, no las cierren, abran sus manos. Ustedes quieren crecer, quieren madurar, quieren mantenerse unidos, quieren que el reino de los cielos se extienda, quieren vivir una vida verdadera del evangelio. Busquen la paz, echen sus cargas, imiten el buen ejemplo. Y le dice: ¿sabes? Y recuerden abrir sus manos, que la gente vea en ustedes no solamente palabras, sino que vean una realidad. Cuando ustedes hablan, abran sus manos. Filipenses capítulo 4 versículos 10 al 20. ¿Por qué Pablo les decía esto? Porque muchas veces las cosas materiales, las cosas que creemos son nuestras, pueden convertirse en la famosa manzana de la discordia. Porque esto es mío,
es que esto me pertenece a mí. Y muchas veces eso es lo que puede evitar que haya la verdadera unidad, porque no estamos dispuestos a compartir. Porque es que mis bendiciones son mis bendiciones. Es que lo que Dios me ha dado, eso es lo mío. Y nos olvidamos de abrir nuestras manos y de compartir. El apóstol Pablo le dice: no permitan que las cosas materiales se conviertan en la discordia entre ustedes. Y se lo recuerda a la iglesia a los Corintios, se lo recuerda a la iglesia a los Gálatas, se le recuerda a la iglesia a los Filipenses, cuando les dice: denle a las viudas, denle a los huérfanos, denle a los necesitados. Busquen a aquellos que necesitan del evangelio. Abran sus manos. No se queden solamente con lo que Dios les ha dado. Abran sus manos. Y hoy quiero recordarles algo, iglesia: somos bendecidos para bendecir. Escúcheme, somos bendecidos para bendecir. Déjeme recordárselo otra vez: somos bendecidos para poder bendecir a los demás. Y el apóstol Pablo cierra esta carta recordándoles cómo abrir sus manos. Contentamiento, agradecimiento y compartir. El apóstol Pablo les dice: sabes, cuando tú aprendes a estar contento con lo que Dios te ha dado, no tienes que estar envidiándole a nadie más. El apóstol Pablo les dice: cuando tú aprendas a estar agradecido con lo que nuestro Dios nos ha dado, no tenemos que tener celo de nadie más. El apóstol Pablo les recuerda y les dice: todo lo que hemos recibido y todo lo que tenemos no es para quedarnos con ello, es para darlo también y para entregarlo a los demás. Iglesia, ponte de pie en este miércoles. El apóstol Pablo nos regaló una carta hacia los filipenses que tú y yo hoy podemos aplicar. Busca la paz, echa tus cargas. En medio de las circunstancias que puedas atravesar o que puedas vivir, aprende a imitar las cosas buenas, el buen ejemplo, y no te olvides nunca de ser generoso y de abrir tus manos. Entonces la paz que sobrepasa todo entendimiento inundará nuestros corazones. Entonces dejaremos de ver cristianos pequeños en estatura espiritual y comenzaremos a crecer y madurar. Dejaremos de ver una iglesia dividida y nos uniremos más para conquistar almas para el reino de los cielos, para hacer el infierno más pequeño y hacer el cielo más grande, para que no se pierdan almas en medio de nuestra familia, para que no se pierdan almas en medio de las personas que trabajan con nosotros, para que podamos conquistar almas para el Señor. Yo no sé si usted se quiere llenar esto, pero el apóstol Pablo les está diciendo esto a la iglesia de los filipenses. Señor, es mi oración en el día de hoy que podamos como iglesia también llenarnos, Dios, de esas 4 prioridades que el apóstol Pablo sobre ellos. Yo quiero que usted ponga en su corazón, si puede hacerlo, ponga aún una mano en su corazón. Si puede hacerlo, ponga esa mano en el corazón y dile: Señor, lléname de esas 4 prioridades para mi vida, Señor. Soy la iglesia, Dios, y como iglesia, Padre, esas 4 prioridades son importantes para mi vida. Hoy yo busco la paz, Dios. Hoy yo derramo y dejo mis cargas, Dios. Hoy yo imito el buen ejemplo, y qué mejor ejemplo que tú nos has dado, Dios, que tu Hijo Jesucristo nos dio, Padre. El ejemplo de entregarlo todo, de darlo todo. Sabes, en su corazón usted puede decirle: Señor, hoy, Dios, hoy decido abrir mis manos, Dios, y en medio de esa generosidad compartir tu palabra, compartir tu evangelio, pero también, Dios, de lo que tú me has bendecido, poder ser de bendición, Dios. Si me trajiste a este país, si estoy en esta ciudad, Dios, es para poder ser también de bendición, Dios, para que puedan ver la luz, para que puedan ver la esperanza, para que puedan verte a ti, Dios, a través de mi vida, Dios, y de mis acciones. Vamos, si usted lo cree en esta hora, Señor, yo te pido que en esta semana, Dios, antes de que termine,
puedas darle la oportunidad, Dios, que se atraviesen en medio del camino, Dios, personas a las cuales podamos hablarles de ti, ministrarles de ti, personas, Dios, a las cuales podamos llamar aún de nuestra familia y mostrarles la diferencia, lo que significa el verdadero evangelio, lo que significa realmente, Dios, el vivir en ti. Señor, llena esta iglesia, llena a cada persona, Dios, en este lugar de esa paz, Dios, llénalos, Dios, de ese conocimiento que necesitan, Dios, llénalos, Dios, de esa sabiduría que necesitan, de esas fuerzas que necesitan, de esa unidad que necesitan, que aprendamos a madurar en ti, Señor, y que todo desacuerdo y toda tensión que exista, Dios, hoy la pongamos delante de ti. En el nombre de Jesús oramos esto, Dios. Amén y amén. Vamos, si usted lo